Hoy los panameños somos todos marea roja. ¿Quién no quiere ver a nuestros chicos jugar y representar al país y dejar a nuestro nombre en alto? ¿Y quién quiere perderse de las emociones que nos traen aquellos partidos cuando vemos a nuestra selección ganar y anotar goles y vaya, hacernos sentir tan bien? Creo que el momento más fuerte fue cuando entró hace unos años aquí en el Rommel el gol de Román contra Costa Rica y Panamá clasificó por primera vez a un mundial de fútbol. Esto fue tan emotivo, fue tan fuerte, la gente se tiraron a la cancha para que el juego no pudiera seguir y fue tan la conmoción que eso causó que al día siguiente el gobierno hasta dio el día de asueto para que la gente pudiera celebrar ese momento de nuestra clasificación al Mundial de Rusia. Ahora bien, Panamá jugó creo que dos partidos de fogueo antes del Mundial, uno contra Irán y otro contra Suecia, si mal no recuerdo. Los dos partidos Panamá los perdió y en el Mundial Panamá pierde los tres partidos. Imagínate un momento lo que hubiera pasado y cuál hubiera sido la reacción de la gente si Panamá hubiera ganado todos esos partidos, si Panamá le hubiera ganado a Suecia, le hubiera ganado a Irán, le hubiéramos ganado a Marruecos y a todos los que jugaron con nosotros en el Mundial y que Panamá hubiera llegado a octavos y a cuartos y a una final de un Mundial. Si solamente con el hecho de clasificar la reacción de la gente fue hubo tantas emociones, ahora imagínate si en un universo paralelo Panamá hubiera podido ganar el Mundial de Fútbol. Pues bien, esto, panameñito que me estás escuchando, esto no sucedió en un universo paralelo. Esto sucedió aquí, en Panamá, en los años 70 y 80, con este señor que está aquí. Porque yo voy a ser campeón invicto, porque esas son mis ambiciones y las ambiciones del pueblo mío, que es Panamá. Que se llama El Cholo, Roberto Durán. Para él va mi homenaje sentido y sincero para Roberto Durán. Por tercera vez en sus 12 años de éxito pugilístico, el pueblo panameño recibió esta tarde a Roberto Durán como héroe indiscutible del boxeo panameño. Aquí observan ustedes cuando él muestra a todo el pueblo panameño reunido en la rampa del aeropuerto de Paitilla el fajín de las 147 libras. Que me perdonen Tomás Christiansen y que me perdonen los miembros de nuestra selección de Panamá. Yo los quiero, yo me pongo la camiseta cada vez que juegan. Que me perdonen por lo que voy a decir, pero el máximo héroe deportivo que ha tenido la República de Panamá se llama Roberto Durán. Y si tú crees que hoy tenemos grandes emociones por el fútbol, quédate hasta el final del video, te voy a demostrar que lo que se vivió en la época de Durán fue mucho mayor que lo que se está dando hoy con la marea roja y el fútbol. Roberto Durán era el panameño campeón mundial en las 135 libras en el boxeo, campeón de boxeo. En las 135 libras Roberto Durán se hizo reputación por ser invencible. Noqueó a todos sus oponentes. Según lo que tengo en mis notas, Roberto Durán hizo 12 defensas en el peso ligero, 135 libras. Noquea a todos sus oponentes excepto a uno, que fue un mexicano, que logró mantenerse los 15 asaltos y que no lo noquearan, pero él noquea a 11 de 12 oponentes en pelea de título mundial. Ya eso fue suficiente para que Durán se hiciera reputación de invencible, no solo en Panamá, sino fuera de Panamá, y que fuera ese héroe, ¿verdad? Cuando Roberto Durán peleaba, todo el mundo tenía que ver la pelea. Si estamos hablando de años 70, ¿verdad? Estamos hablando de años 74, 75, 76. Si no te gustaba el boxeo, ok, no te gustaba, pero cuando Durán peleaba, esa pelea sí la tenías que ver, porque no te podías sustraer de eso, porque la conmoción que había en la gente era tal cuando las peleas eran de Roberto Durán. Las peleas más emotivas que hizo en 135 libras fueron con su archirrival Esteban de Jesús. Resulta que Durán pierde una pelea por decisión en Nueva York, una pelea no titular. Él era campeón mundial, pero la pelea no estaba en juego el título, así que él pierde la pelea conservando el título. Esteban de Jesús lo derribó en el primer asalto y luego le ganó por decisión. La revancha la hicieron unos meses después aquí en Panamá. Trajeron a Esteban de Jesús aquí a Panamá, en el Gimnasio Nuevo Panamá, bueno, que en ese entonces se llamaba Gimnasio Nuevo Panamá, ahora se llama Gimnasio Roberto Durán.
El gimnasio estaba abarrotado y las emociones desbordadas porque era el único hombre que le había ganado a nuestro héroe, a nuestro ídolo, ¿verdad? Y yo en ese entonces debo haber tenido unos 11, 12 años por ahí tenía yo, y Roberto Durán era nuestro héroe deportivo de los panameños. En el primer asalto, Esteban de Jesús le conecta una mano a Durán y lo tumba aquí en Panamá, delante de toda la fanaticada panameña. Así que imagínense ustedes lo emotiva que fue esa pelea. Durán se levantó, se recuperó y en los siguientes asaltos lo fue dominando, y ya a medida que fueron pasando los asaltos ya se vio que Esteban de Jesús no podía con Durán y terminó siendo noqueado. Ellos pelearon una tercera vez, la tercera no se hizo en Panamá, se hizo en Estados Unidos, si la memoria no me traiciona, y Durán volvió a noquear a Esteban de Jesús. Esteban de Jesús con 55 victorias, un solo nocaut en su carrera, se lo propinó Roberto Durán. Roberto Durán, 65 peleas, 52 victorias, una sola derrota, se la propinó Esteban de Jesús. Y hoy los tenemos por tercera vez en el entarimado. Buena esa mano de Durán, cayó. Durán tenía reputación de ser invencible, ningún boxeador podía ganarle a Roberto Durán. Hasta que, bueno, él dice, bueno, ya en 135 libras, ya, ¿con quién más voy a pelear? ¿Qué más voy a hacer? Y decide subir. Estamos hablando ya año 78, principios del 78, ¿verdad? Roberto Durán decide subir a peso welter. Se salta 2 categorías, porque después del peso ligero venía el peso súper ligero, que son 140, y Durán se va hasta las 147 libras, 12 libras arriba de su peso normal, donde se iba a tener que enfrentar con boxeadores que eran más grandes que lo que había enfrentado y que pegaban más duro y que eran más grandes que él. En ese momento, 1978, en el peso welter habían 2 estrellas del boxeo que eran los campeones mexicanos. Uno se llamaba Carlos Palomino y el otro se llamaba Pipino Cuevas. Yo, pues como fan y como que Roberto Durán era mi héroe, yo le tenía miedo a Pipino Cuevas. Los dos eran noqueadores, los dos tenían pegada potente, pero Pipino Cuevas en particular era un tipo que era muy fuerte, pegaba muy duro, más que cualquier otro rival que se hubiera enfrentado a Durán. Y yo te estoy hablando, yo tenía en ese momento unos 13, 14 años, yo tenía temor del día que mi héroe se tuviera que enfrentar contra ese monstruo en 147 libras, Pipino Cuevas. Pipino Cuevas era una máquina de tirar golpes y acababa con el que le pusieran enfrente, por algo era campeón mundial. Entonces, en ese momento que Durán viene subiendo a 147, que estaban estos mexicanos, surge en Estados Unidos un fenómeno, un verdadero fenómeno del boxeo, un boxeador que todo el mundo lo quería, que todo el mundo lo quería ver pelear, ex campeón olímpico, oro en las Olimpiadas, y ahora campeón mundial en los pesos welter. Un boxeador que había hecho su carrera en el peso welter y había enfrentado a todos sus rivales en el peso welter y era campeón mundial. Sugar Ray Leonard era considerado por muchos como el mejor boxeador del mundo en ese momento. Tenía un estilo muy vistoso, que la gente lo quería ver pelear por la velocidad. Sugar Ray Leonard era rápido, era muy rápido y tenía fama de avasallar a sus oponentes con estas ráfagas de golpes que tiraba. Y por supuesto que habiendo Durán subido a pelear en 147 libras, la pelea atractiva, la pelea que todo el mundo querría ver sería la pelea entre Roberto Durán y Sugar Ray Leonard. Y esto se fue cocinando desde el momento que Durán sube a 147 libras. Y bueno, finalmente se pacta la pelea. Y te cuento un secreto aquí, panameñitos, jovencitos que me están escuchando. Les digo un secreto, pero no se lo digan a nadie. Había panameños que iban a Leonard. Cuando se pacta esta pelea, había panameños que iban a Leonard, a Sugar Ray Leonard. Y yo estaba, ya te digo, yo tenía en ese momento ya unos 14 años, yo estaba escandalizado. ¿Cómo es posible que un panameño le va a ir a Leonard? Eso es inverosímil, eso es inconcebible. Sin embargo, cuando tú lo miras despojado de emociones, era lógico. Era lógico que Sugar Ray Leonard debía ganar la pelea. Era un boxeador más grande, de peso mayor, que había enfrentado a oponentes más grandes y más fuertes que Roberto Durán. Era muy rápido
Y era un boxeador que tenía un estilo depurado, un estilo que parecía ser de mejor que el que tenía Roberto Durán. Roberto Durán lo que tenía era la pegada. Él avasallaba a los rivales con la pegada en 135 libras. Pero cuando él sube a 147, ya no noqueaba. Roberto Durán realiza 10 peleas en 147 libras antes de ir a pelear contra Leonard. Y de las 10 peleas solamente logra noquear a 5 de sus oponentes. Otros 5 hombres no los pudo noquear. Un hombre que en 135 noqueaba a todo el mundo. Si no, pregúntale a Esteban de Jesús. Entonces, bueno, Roberto Durán hizo algo que fue ganarle a Carlos Palomino. La pelea entre Roberto Durán y Carlos Palomino se dio cuando Palomino acababa de perder el título y ya no era campeón mundial. Roberto Durán le gana por decisión a Carlos Palomino. Y fue una de las 10 peleas que hizo antes de enfrentarse a Sugar Ray Leonard. Para cuando se pacta la pelea Durán-Leonard, en ese momento ya Durán era Durán para los panameños. Ya Durán no tenía nada que demostrarle al panameño. Ya era nuestro héroe, ya todo el mundo lo quería, ya era el máximo héroe deportivo y era más popular inclusive que Omar Torrijos y que cualquier otro panameño en ese momento. Había gente fanática de Durán, había gente que apostaba cantidades inverosímiles de dinero cuando Durán peleaba porque lo consideraban que eso era seguro. Él decía, tenga confianza en mí. Leonard va él decía, Roberto Durán dijo varias veces, he enfrentado a boxeadores más rápido que Sugar Ray Leonard. Sugar Ray Leonard no es nadie. Pues él decía que Sugar Ray Leonard no era la gran cosa como lo tenían. En los días y semanas previos a la pelea sucedieron varias manifestaciones de las emociones del panameño. Recuerdo que hubo un articulista, un columnista panameño que escribió en un periódico una columna opinando que Leonard no era un gran campeón y que no era la gran cosa porque no se había enfrentado con nadie bueno y que los boxeadores que Leonard le había ganado no eran tan buenos, como diciendo no es la gran cosa, Sugar Ray Leonard. Hubo un programa que se hizo de televisión me acuerdo muy bien, donde habían varios comentaristas. Estaba el famoso Don Plin, del Cañonero de Don Plin, y otros comentaristas comentando acerca de la pelea. Y había un periodista panameño que dijo algo muy curioso. Él se llama Armodio Icaza, el famoso Moyo Icaza. Él dijo esta frase que voy a decir acá y es para que te quiebres la cabeza. Porque él era de los que iba. Hubo panameños que fueron a Canadá a ver la pelea. Y uno de ellos iba a ser Moyo Icaza, que unos días antes de partir a Canadá, él dijo en televisión estas palabras. Dijo, ok, yo voy a ir a Canadá y yo allá voy a estar gritando Durán, 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 apoyando a Durán. Pero mi plata es otra cosa. No se metan con mi plata. O sea, palabras más, palabras menos fueron las que dijo Moyo Icaza, como diciendo que con las emociones, porque somos panameños, todos queremos que gane Durán, pero la lógica dice que debería ganar Sugar Ray Leonard y que a la hora de apostar, él iba a apostar, que es lo que dijo, él iba a apostar su plata a Sugar Ray Leonard, aunque todo el mundo estuviera gritando aquí Durán, Durán. Y eso era la idea que tenían muchos de los que iban a Leonard, y en ese momento, en aquellos años, oía a muchos de ellos expresarse, y eso pues yo tenía 14 años y yo estaba asustado de oír esos comentarios. Yo no podía ver a mi héroe perder esa pelea. También pocos días antes de la pelea, en la Avenida Central, hubo un grupo de panameños que salieron con pancartas y alzando las manos y pues como gritando consignas Durán, Durán, Durán. Y todavía faltaban varios días para la pelea. Del mismo día de la pelea en sí, te recuerdo varias anécdotas. El IRRE, que era la empresa estatal que llevaba la electricidad en ese momento en todo el país, el IRRE hace un operativo para que no se vaya la luz en ninguna parte de Panamá. Solo ese día lo hicieron. Las cuñas de televisión que se pasan, porque entre los asaltos hay un minuto de descanso y en ese minuto de descanso ponen comerciales. Los comerciales que se prepararon para esa pelea eran todos de estreno. Eran comerciales que no se habían visto en televisión y que se iban a ver por primera vez en ese momento. Y recuerdo bien que en RPC Radio, un panameño que estaba en Montreal llamó a la radio emocionado porque dice, le acabo de estrechar la mano a Sugar Ray Leonard, le acabo de estrechar la mano a Roberto Durán. Sugar Ray Leonard tenía la mano fría, Roberto Durán tenía la mano caliente. Eso no se me olvida.
Y esa es parte de las emociones que se vivían en ese momento cuando ya faltaban pocas horas para la pelea. Y finalmente, el 20 de junio de 1980, hermano, sonó la campana allá en Montreal, Canadá, y estos dos titanes del boxeo se enfrentaron. Roberto Durán contra Sugar Ray Leonard. En Panamá no había nadie que estuviera haciendo otra cosa en ese momento, eso te lo puedo asegurar. La pelea fue muy emotiva. La pelea está en YouTube, si la quieres ver, es fácil descargarla y verla en YouTube. Aquí podemos ver algunas trazas de lo que fue la pelea. En el segundo asalto, Durán le conectó un fuerte izquierdazo a Leonard y estuvo a punto de derribarlo, cuando a Leonard nunca nadie lo había derribado. Nunca Sugar Ray Leonard había recibido tantos golpes en una pelea como los que recibió esa noche de Roberto Durán. Y bueno, se acabó la pelea y no te puedo explicar. El mismo Durán se puso como loco en ese momento. Cuando se acabó la pelea, él empuja a Leonard como diciendo, te gané, no eres nada, no eres... y el mismo Durán se puso en ese momento como loco. Unos minutos después se lee la decisión de los jueces y, como tú recordarás, Roberto Durán ganó la pelea por decisión dividida. No te puedo explicar, jóvenes que me están escuchando y que no lo vivieron. Si ustedes creen que lo que sucedió aquí en el Rommel cuando entró el gol de Román y clasificamos al Mundial, eso fue un poco en comparación con lo que vivimos esa noche con Roberto Durán. La gente se puso como loca, la gente salieron a la calle gritando, a sonar la bocina de los carros. Y eso levantó, ¿verdad? Animó los sentimientos de patria y de nacionalidad que siempre llevamos los panameños y que en esos años era algo muy marcado porque estábamos bajo el régimen militar y había el tema de los tratados que se acababan de firmar con Estados Unidos y tal, que un panameño le ganara al mejor boxeador de Estados Unidos, eso también tenía implicaciones en temas de orgullo nacional y del panameño sentirse orgulloso de su nacionalidad, de ser panameño. La conmoción que se vivió en ese momento fue tal que no vi nada parecido hasta 9 años después, cuando Estados Unidos invadió Panamá. Perdónenme la comparación, pero es que yo no he visto que por un evento deportivo la gente se haya puesto, hayan habido las reacciones que hubo en ese momento. Si tú eras de los que iban a Leonard, tenías que quedarte calladito, te ves más bonito y no salgas, y no si eres de los que dijiste que ibas a Leonard. Unos días después, el jet de la presidencia de Panamá fue a Estados Unidos a buscar a Durán y lo trajeron en el jet de la presidencia. Aterrizó en el aeropuerto de Paitilla, donde ahora está el Mall Multiplaza, y dieron el día libre a los empleados públicos para que fueran a recibir a Roberto Durán. Y te puedes imaginar la cantidad de gente que había en esa pista de aterrizaje, que hubo hasta un momento que hubo peligro, porque la pista se llenó de gente y el avión todavía estaba carreteando. Los ánimos estaban totalmente salidos de tiesto, totalmente loca se puso la gente en aquellos años. Bien, ¿y qué pasó después? Bueno, pues como cualquier ser humano, Durán perdió algunas peleas y algunas de ellas peleas importantes en los pesos welter, y luego él subió más arriba, llegó a pelear hasta en 155 libras, pero todo eso no cambió nada para los panameños, por lo menos para mí. Ya Durán era Durán y ya Durán había hecho lo que tenía que hacer en el corazón y en la conciencia colectiva de los panameños. De hecho, Durán agarró a Pipino Cuevas, al que yo le tenía temor, y le dio una golpiza, le pasó por encima. La pelea fue totalmente dispareja, la pelea Durán-Cuevas. No hubo un momento en que pareciera que Pipino Cuevas tenía algo que hacer contra Roberto Durán, que fue muy superior. También noqueó en forma espectacular a David Moore y nos dio muchas emociones más a los panameños, a pesar de las derrotas que también las tuvo, como cualquier ser humano, tuvo sus derrotas. Ahí todo el mundo recuerda el no más, y a Durán se le recuerda por el no más, pero eso no es justo, porque Durán hizo mucho más que esa derrota en particular, pues que de eso se ha hablado mucho. Roberto Durán es también considerado por los expertos como el mejor boxeador latinoamericano que ha habido, por encima de Oscar de la Hoya, por encima de Trinidad, por encima de Carlos Monzón o cualquiera de ellos. En años recientes,
Mike Tyson ha dicho que Roberto Durán fue su inspiración para entrar al boxeo. Floyd Mayweather ha dicho que Roberto Durán es el mejor boxeador que ha habido después de Floyd Mayweather. Él se pone primero Floyd Mayweather y segundo Roberto Durán. Number, del 2 al 5 ahora. Roberto Durán. En el número 2, Roberto Durán. ¿Por qué Durán? Wow. ¿Por qué Roberto Durán, Floyd? ¿Por qué? Era muy fuerte. Unbelievable. Así que con el perdón de los amigos de la Marea Roja, con el perdón de Tomás Christiansen y con el perdón de los jugadores y todos los seguidores de la Marea Roja, los jóvenes que hoy tienen 20, 30 años no lo vivieron. Roberto Durán es el máximo héroe deportivo que ha tenido Panamá y el que le ha brindado a Panamá las mayores emociones en el ámbito de los eventos deportivos de todo Panamá. Así que bueno, Cholo, yo no te conozco en persona, no lo conozco personalmente, solo lo conozco porque he visto sus peleas, pero no hay un panameño de la generación de nosotros que no quiere, que no ame a Roberto Durán. Pronta mejoría, Cholo, que sé que por ahí estuvo malito. Feeling 7-Up, I'm feeling 7-Up. Sharon smiles, feeling 7-Up. Robertito. Refreshing,